Estamos con un señor que tiene mucha fortaleza. Él es economista y él es titular. Titular quiere decir director o presidente. Secretarios técnicos del cargo específico. Secretario técnico sí. Del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral del Paraguay. O sea que SINAFOCAL es eso. Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral del Paraguay. Del Paraguay político sería, ¿verdad? No, o sea, de toda la República del Paraguay, tanto claro. para Sí. acá los compueblanos como aquellas personas que también nos visitan de diferentes países, ¿verdad? Bueno, y vos tenés 42 años, ¿verdad? Sí, tengo 42 años. Bueno, Alfredo Mongelos está con nosotros, economista, recibido en la UNA, miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR, magíster en elaboración de proyectos de inversión públicos y privados y magíster en Gobierno y Gerencia Pública, diplomado en negociación y resolución de conflictos. Quiere decir que vos tenés que resolver todos los conflictos, entonces. Y la SINAFOCAL fue creado, este sistema, con el objetivo de velar, porque yo te iba a consultar, ¿qué es este Sistema Nacional de Formación? ¿Qué es la SINAFOCAL? Fue creado con el objetivo de velar por la prestación de oportunidades de formación y capacitación en sus diversas modalidades, con el propósito de preparar y mejorar la calificación de los beneficiarios que requiera el país en todos los niveles ocupacionales y que la oferta de bienes y servicios sea también competitiva y adecuada a un proceso de modernización y de reestructuración económica del Estado. Eso está muy lindo en palabras, pero en la realidad ¿algo fluye de todo esto o queda ahí en los papeles nomás? Todo digamos, esta presentación de lo que significa el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Sinceramente, Bruno, primero agradecerte por esa pregunta, ¿verdad? Porque nosotros venimos trabajando en un proceso primero de formalización institucional, como también de recuperación de la confianza de la ciudadanía, que la gente pueda conocer cuáles son los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Formación, o sea, la formación para el empleo en el Paraguay, pero más todavía para que también el sector empresarial, el sector industrial vea reflejado también que todos los servicios que nosotros llevamos adelante le van a servir a ellos para incorporar laboralmente a personas, ¿verdad? Pero más todavía teniendo en cuenta que SINAFOCAL es una institución que no tiene un solo guaraní del Estado paraguayo, es financiado 100% por el aporte patronal de las empresas. O sea, el compromiso para nosotros es doble, porque nosotros ¿Qué tenemos... quiere decir patronal de las empresas? Que viene a ser el pago de IPS. O sea, las empresas pagan el IPS para sus funcionarios, como también el pago de lo que viene a ser el patronal de ellos mismos. El 1% de eso va al sistema de formación profesional del Paraguay, en el cual una parte es financiado el SNPP, que es el Servicio Nacional de Promoción Profesional, y otra parte es para SINAFOCAL. Decime, pero no se chocan estas instituciones. El SNNP, ¿cómo es? Sistema Nacional de... No. Sí, Servicio Nacional de Promoción Profesional y el SINAFOCAL. ¿No chocan los intereses ahí? Históricamente esa era una deuda pendiente que nosotros teníamos, de tratar de encontrar un poco un punto de equilibrio, que hoy se está logrando gracias al apoyo que tenemos por parte del presidente de la República. Hoy se está conformando por primera vez en la historia del Paraguay el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, en el cual uno tiene una unidad técnica interministerial y donde se define ya una hoja de ruta, o sea, definir roles claros. Por leyes no hay duplicación de funciones, pero sí históricamente la gente vio de repente que el
el SNPP hacía lo mismo que el SINAFOCAL. O sea, compiten. Así mismo, era una competencia. Pero sin embargo, el trabajo que tiene que hacer cada uno es diferente, porque el SINAFOCAL tiene un órgano rector que tiene que hacer la planificación del trabajo y hacer lo que no puede hacer el SNPP, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre fue una competencia entre los directores para tratar de ver quién tiene más llegada, qué curso tiene. Uno hacía gastronomía, el otro hacía la misma cosa. Entonces, ahora estamos trabajando en esa división de funciones. Bueno, Alfredo Mongelos, titular, dice, de SINAFOCAL, y me decías, ¿cómo vos describirías lo de la titularidad? ¿Te dicen como director, presidente? ¿Cómo te dicen? El cargo en sí, por ley, lo llaman secretario técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Secretario técnico. Sí, secretario técnico. Es un nombre que es difícil de acostumbrar a la ciudadanía, pero es el cargo legalmente en ese nombre. Bueno, y nosotros vemos que se da mucho valor a la capacitación laboral también, Alfredo Mongelos. Algo que se precisa y que es un punto que observa el capital privado, sobre todo que busca radicarse en el país. Digamos, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, en primer lugar, nosotros en el Paraguay tenemos una deuda histórica, ¿verdad? Y justamente ayer los discutíamos eso en el Consejo Nacional de Educación, donde la mayoría de las personas en el Paraguay no tuvieron una oportunidad de tener una formación universitaria por el costo que muchas veces eso tiene. Pero sin embargo, acá en el Paraguay tenemos muchos oficios que la persona lo aprendió en su familia de generación en generación, pero sin embargo no tiene una oportunidad de tener una certificación de calidad que les sirva a ellos para decir, mira, yo soy bueno en ese oficio. Y ahí es donde hay una distorsión en el mercado, y es una deuda histórica del sistema educativo de tratar de corregir eso y de dar a las personas las herramientas de que puedan acceder a esa educación de calidad, y que también la formación para el empleo sea también una salida de mejoramiento de la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Acá en todos los países del mundo, ya sea en los de primer mundo, ya no, la persona no va directamente a la universidad. Toma la educación para el empleo justamente para tener su primer empleo, mejorar su calidad de vida, y una vez que ya tiene sus ingresos, ahí poder ir a una universidad y poder mejorar y romper ese círculo vicioso de pobreza que nunca se puede romper, ¿verdad? Pero eso también es un trabajo comunicacional, porque el joven hoy día, nosotros tenemos encuestas que nos muestran, hoy el joven también es un nómada en tener un oficio. Está un tiempo nada más, no le avisa a su empleador cuando va a faltar, automáticamente ni siquiera renuncia, sino que directamente ya no asiste más a su empleo. Falta trabajar en el tema de habilidades blandas también en eso, falta de liderazgo. ¿Qué es eso? Habilidades blandas. Y habilidades blandas justamente es trabajo en equipo, oratoria, resolución de conflictos, cosa que a lo mejor muchas personas tienen incorporada, pero también se puede enseñar. Y bueno, hoy la gente pero quiere eso también es irresponsabilidad personal, ¿verdad? De gente mismo, que no es, que no quiere insistir mucho, porque al final de cuentas, si uno entra a tratar de formarse, la formación ¿para quién es? Para el vecino, para la hermana, para el hermano, para el padre, es para uno mismo. Pero si uno no tiene ese interés, ¿de qué estás hablando? Entonces que se vaya a vender chicle. Y claro, pero lo que pasa es ¿por qué no se despierta el interés? Porque justamente y te hago yo esa consulta, son errores. ¿por qué no se despierta ese interés? Claro, en los jóvenes sobre todo. Yo principalmente tengo una teoría muy clara sobre eso, ¿verdad? Que no se despierta el interés porque a ellos no les llama la atención. ¿Y cuál es la mejor manera de llamar la atención de la posibilidad de tener una formación? No es fácil que uno entienda a través de documentos fríos donde uno le explica solamente con números. O sea, yo creo que las historias de vida son las que de repente hacen que le llegue a una persona y diga, mira, yo puedo ser como tal persona. Yo recuerdo y siempre tomo como una experiencia, cuando yo estaba en el colegio, yo le conocí a un profesor que a mí me llamó siempre la atención. Él era economista. Yo decía, mira, el tipo cómo se comporta, cómo habla, cómo maneja el auditorio, cómo él se relaciona con la gente. Y después de eso fue uno de los factores que me llevó a decidir estudiar economía, ¿verdad? Pero sin embargo, a lo mejor si yo veía de repente que yo quería seguir locución o quería seguir periodismo, a lo mejor vos, Bruno, sos una figura que inspira respeto, una persona que inspira confianza, una persona que dice, yo quiero ser como vos.
Pero sin embargo, hoy esa distorsión de información que se tiene, porque anteriormente hoy tengo 42 años, cuando yo tenía 15 o 16 años, lo máximo que nosotros teníamos a lo mejor era un periódico. Pero sin embargo, hoy tenés redes sociales, tenés WhatsApp, tenés diferentes tipos de información y el joven consume solamente a lo mejor cosas que ni siquiera son necesarias. Y ahí es donde esa comunicación, por eso hoy estamos haciendo tipo esta evangelización, de ir también a los medios a que la gente un poco conozca y vea qué puede hacer. Evangelización, porque eso es lo que vos haces. Sí. Y vos también le enseñaste para frente a un auditorio, como bien dijiste, y vos enseñaste. Sí, yo soy docente, vos sos docente en la facultad, enseño microeconomía. ¿Cómo vos te comunicás con el joven o con la joven o con los jóvenes en general? ¿Cómo abrís ese paraguas, ese abanico de cuestiones que a ellos les tiene que llegar de alguna manera? ¿Y cómo vos los entusiasmás a ellos con lo que vos te tomaste como meta realizar, digamos? ¿Cómo rompes el hielo, en síntesis? Y primero, o sea, yo me pongo en mi lugar de estudiante. Ah, ¿sí? O sea, yo digo, cuando yo era estudiante, primero en el colegio y después en la universidad. ¿En qué colegio? Yo terminé en el colegio San Ignacio de Loyola. Terminé la Facultad de Economía en la Universidad Nacional de Asunción. Sí, dijimos. ¿Y qué pasa? Que ahí de repente yo decía, mira, ¿por qué no me llama la atención a este profesor? Y de repente había profesores que de repente vos te sentabas y vos querés dormir nomás ya. Porque lo único que hacía era escribir. Y te escribían miles de teorías y de repente vos ni no entendías de lo que vos estabas escuchando. Sí. Y recuerdo a un profesor de microeconomía que hoy es actual director del INDER, Francisco Ruiz Díaz. Nos decía a nosotros que el mejor economista no es aquella persona que te dice teorías complejas en lenguaje complejo, sino que aquel es que da en un mensaje sencillo para que cualquier persona pueda entender. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre nos daba ejemplos. Después tuvimos un profesor de teoría de juegos, que es una teoría de la economía, que es Manuel Ferreira. Y Manuel nos enseñaba con juegos, de repente con alguna historia Manuel de Ferreira, vida. ¿el economista? Sí, el economista. Sí, fue profesor bueno. en la Universidad Nacional. ¿Qué pasa? Que de repente eso a lo mejor le despierta al joven un poco de interés a investigar primero, porque vos también te das cuenta que vos te parás hoy frente a un grupo de alumnos, tienes un notebook y mientras vos estás diciendo algo, ella está investigando si es cierto lo que vos decís. Y si vos comenzás también a improvisar y a decir mentiras, perdés el respeto de tus alumnos. Y sin embargo, después te das cuenta que si a ellos les da una oportunidad de crecimiento personal, o un ejemplo, yo te cuento una historia de vida, una señora que conocimos nosotros en Itapúa, Bruno. Ella limpiaba casas, su marido era jardinero. Ella hizo un curso de plan de negocios con Sinafocal. Allí aprendió a usar su dinero. Posteriormente hizo un programa de fortalecimiento. Hoy tiene una empresa que se llama Mopotí. Allá en Itapúa tiene 17 empleados que está pagando IPS. O sea, ella con un esfuerzo personal y porque se animó a soñar, hoy tiene una empresa consolidada. Y sin embargo, yo creo que al contarle esa historia de vida a los jóvenes, eso le va a despertar. Imagínate que gracias a la comunicación, el sábado nosotros estuvimos con la ministra Mónica Recalde en Areguá, en un hotel de Areguá, por una charla que teníamos. Y viene un mozo y le dice a la ministra: hola ministra, mi nombre es David. Yo vi en la tele la vez pasada que ustedes certifican el trabajo de los mozos. Yo pues desde el 99 soy mozo. Yo no tengo ni un cuatiá que diga que yo soy buen mozo. Y ese muchacho como... Pero era buen mozo. No, el tipo era buen mozo en el sentido de... No, ya sé. Esto yo te digo no para romper el hielo. Y le dice a la ministra: yo no sé cómo decirle a mis hijos que estudien, porque ellos lo primero que me dicen: vos, papá, no estudiaste. Y esa oportunidad de tener una certificación despierta también el interés de la familia. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a generar esa confianza también. Y teniendo también respaldo con empresas importantes, con gremios importantes. Pero también yo te digo que un cuatiá, como vos decís, o un diploma colgado en la pared no quiere decir que vos seas mejor o peor. Así mismo. Sino es la conducta personal de la persona, valga la redundancia, el estar enfocado este señor o esta señora en las cosas que les va
que le van a llegar y a través suyo a toda su familia, ¿verdad? El hecho de trabajar de tantos años. Es un ejemplo de vida esto que vos, el mozo que vos decías, el buen mozo o el mozo bueno, digamos, el mozo profesional sería, ¿verdad? Y hay muchísimos mozos profesionales. Muchísimo que cómo te atienden, cómo te sirven, cómo están pendientes. Pero eso también brindan los años de experiencia en todo oficio. En todo oficio. Pero no es lo mismo. A veces yo le digo eso a mi jefe. No es lo mismo que Alfredo Mongelos se vaya a dar una charla en el departamento de Itapúa sobre locución que llevarla a un Bruno Masi, por ejemplo, y que dé una charla pero magistral. Yo no tengo ningún cuatía ahí colgado. No, pero vos tenés la experiencia. Que es justamente el saber. Y eso es lo que se reconoce. La experiencia es madre de toda ciencia, ¿verdad? Claro. Por eso también hay que tener en cuenta que hay gente con mucha experiencia y que se la desecha porque pasó cierta edad, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa persona tiene su recorrido y hay que saber escuchar a esa persona. Es el consejero de la vida. Porque se contrata a la gente joven, con el respeto de la gente joven, pero esa gente joven es muy apuesta, muy linda, muy esto, muy lo otro, pero no tiene ese know-how, la experiencia que tiene una persona con sus años y que puede aportar todavía, ¿verdad? Bueno, se escucha mucho, querido Alfredo Mongelos, hablar de la certificación de competencias. Eso mismo que vos dijiste recién. ¿Qué es eso de la certificación de competencia? Y la certificación de competencia es exactamente lo que dijiste recién. Sí. Revalorizar la mano de obra nacional. Aquella persona empírica que es un excelente profesional, pero no tuvo una oportunidad a lo mejor, o puede ser que no haya sido por una falta de oportunidad o porque no había un instituto de formación o una universidad que le enseñe eso en el Paraguay. Y acá tuvimos el ejemplo del sector de la construcción acá en Paraguay, en un edificio de altura que se está haciendo acá en la capital, y eran 80 personas que estaban trabajando ahí como albañiles. Son excelentes albañiles. Pero claro, que existen muchísimos. Ellos no tenían un documento así como decir, pero las empresas le contratan. Sí, bueno, pero ¿de qué te sirve ese documento si no haces bien tu trabajo? Te sirve para revalorizarte a vos como persona. Puede ser. Pero yo te voy a decir, ya que hablaste en materia te metiste en este mundo de la construcción. Sí. Yo conocí a lo largo de estos últimos años, más de 10 años que dirigí mi propia casa, digamos, porque yo estudié arquitectura, nunca me recibí de arquitecto, pero tengo la visión y la arquitectura, ¿sabes cómo ejercí? A través de las imágenes, porque yo me sentaba a editar, entonces yo hacía una arquitectura no tangible, pero visual, otro tipo de arquitectura. Y conocí a un pisero, no el que hace pizzas, que también tiene otro abanico fabuloso para investigar, sino el que hace un buen piso. Una persona consciente, una persona en la que prima la estética, sabe dónde cortar el piso, qué no cortar del piso. Porque a veces hay lugares donde se encastran una baldosa con la otra y vos tenés que saber exactamente cómo terminar, qué terminación hacer ahí. Pero ya está la cabeza de la propia persona y la conciencia de la propia persona y la estética de la propia persona, que son cuestiones naturales que indican ese camino. No es que nadie vino y le enseñó a él, o no vino un ingeniero que viene a las apuradas o a un arquitecta, así y se manda a mudar a otra obra. No es así. Entonces yo quisiera que siga este señor, por ejemplo, un ejemplo que te digo, ¿verdad? Hasta que termine y haga bien. Yo sé que su trabajo va a ser impecable. Seguramente no termina en el tiempo que vos pensás que va a terminar, pero su trabajo, porque al final de cuentas eso es lo más importante, que sea bueno. Y tengo un gran pisero, entre paréntesis, que cumplió ahora 50 años, un chico excelente, que no hace falta que
Él te aconseja inclusive. Claro, pero él puede ser el experto. ¿Por qué no se hace esto acá? ¿Por qué no se hace? Parte de él ciertas cosas? No hay que volver a tener que estar diciendo haga esto, haga lo otro, haga lo otro, haga lo otro, no, haga lo otro. Justamente eso es lo que nosotros buscamos, Bruno. O sea, encontrar expertos que sean los que ellos le enseñen a aquellos que están más abajo. Porque hoy el sector de la construcción, así como vos decís, no es más uno general. Ahora es especializado. Están los piseros, mamposteros, aquella persona que te hace pintura, o sea, los molduristas, los molduristas. Eso es lo más caro. Los molduristas, los de la moldura. Así mismo, los que tienen que mirar si está bien recta esta parte, la otra, cómo queda la parte superior, la inferior, de molduras, ¿verdad? Que revitalizan la construcción, ¿verdad? Pero yo creo que acá hay muy buenos profesionales en materia de la construcción. Prueba de ello los enormes edificios que se hacen todos los días acá en Asunción, ¿verdad? Pero lo que hay que desarrollar también, querido Alfredo Mongelos, es la conciencia en los funcionarios públicos. Así mismo. Esa es la contracara. Sí. Porque vos tenés los funcionarios públicos que se van, marcan y rajan, por ejemplo, ¿eh? Cobran su sueldo por hacer nada. Así mismo. Eso es lo que hay que investigar y hay que controlar a toda esa gente. Esa gente necesita control, lamentablemente, y no se da cuenta que la ciudadanía le paga su sueldo, por ejemplo. Así mismo. Pero esa es otra historia. Bueno, debemos decir que esa capacitación y competencia es un déficit, también sostiene alguien respecto a estas consultas que hacemos a Alfredo Mongelos, titular del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral del Paraguay, SINAFOCAL. Debemos decir que esa capacitación y competencia es un déficit. Por igual, para el sector privado y el público, dice acá. También hay proyectos para elevar el servicio público. Lo que yo te estaba diciendo. ¿Cómo podemos hacer para elevar la vara de nuestro servicio público? Que esa gente tenga el interés de hacer bien su trabajo, que para eso se la contrató. No sé si me entiendes, que tenga conciencia esa persona. O sea, primero va mucho, así como vos dijiste hace rato, del interés personal que tenga cada uno. ¿Por qué? Porque uno es un producto hoy que se tiene que vender. Si vos querés seguir mejorando, o sea, yo particularmente para poder seguir escalando, yo me sigo formando. Y de la misma manera uno va aprendiendo a lo largo de su vida. ¿Qué pasó tomando el sector público? El desorden de no tener una carrera administrativa, donde uno pueda ir escalando y pueda decir, mira, yo ya pude cumplir estas cualificaciones, después ya puedo ser jefe, después ya puedo ser director, después para ser director general, ¿qué tenés que tener? Si no cumplís con tus obligaciones, tenés que tener sanciones. Pero sin embargo, hoy acá en el Paraguay existen leyes, pero no existen sanciones. No existen sanciones. Y eso es lo que dijo acá este señor que lo leí antes, este señor de, ¿cómo que se llama? De Copaco. Sí. Yo quiero que todos Oscar Starks. Yo quiero que todos aquellos administradores o administragadores, los malos administradores, tanto de Copaco como de Vox, estén presos. Es muy fuerte lo que dice. La primera vez que alguien con en un sitial así de presidente de Copaco se manifiesta de esta forma. Incluso yo te comento, Oscar fue mi profesor también. El economista también. Sí, claro. Y que pasa que la ley 1535 es clara, la responsabilidad es personal de los administradores. Pero qué pasa que así como vos decías, acá hay cuestiones de superposiciones, de leyes, de cuestiones que no se le sancionan a la gente. Entonces ahí de repente está el libre albedrío también. Y ese libre albedrío hace que las personas que están en el sector privado no confíen también a la hora de hacer inversiones. Y la gente, el joven paraguayo, vos cuando le preguntas, lo primero que le decís, ¿vos dónde querés trabajar? No, yo no trabajar en el sector público. Pero sin embargo, si en realidad ellos comparan los niveles de ingreso, pueden ganar mucho más dinero en el sector privado, mejor que en el sector público. Pero ¿cómo haces eso? Y eso yo les vuelvo a repetir. Yo a veces le digo a los jóvenes, hoy día con el tiempo como nosotros estamos, ¿cuánto gana una persona que te hace mantenimiento de aire acondicionado?
Mínimo te cobra 400.000 guaraníes por hacer un mantenimiento. Sí, sí, 10 sí. mantenimientos son 4 millones de guaraníes, el doble del salario mínimo a tu tiempo, siendo vos tu propio jefe. Pero tenés que hacer una formación o tenés que aprender eso. O sea, Bueno, por eso hay muchas cosas que tampoco vamos a solucionar acá en un programa. ¿Qué pasó con esa promocionada certificación, esa experiencia que hicieron ahí ustedes en el bar San Miguel? ¿En qué consistió eso? Y bueno, justamente en el bar San Miguel llegamos gracias a los dueños, que Ramón Maciel y su padre son los dueños de San Miguel. Ahí trabajamos con 18 mozos que están trabajando en el servicio de atención a mesa, justamente Excelente bar San Miguel. en certificación de competencias laborales. Sí, Todos excelente. ellos pasaron por ese proceso, fueron certificados ya cada uno de ellos. Ahora estamos justamente, los compañeros están en el bar San Miguel de Ciudad del Este y en el Hotel Acaradú también en su restaurante trabajando en ese allá en mismo Ciudad del programa. Este hay un En bar Ciudad San Miguel. Sí, hay un bar San Miguel también allá. ¿Y se abrió Tienen una hace sucursal cuánto? hace 2 años aproximadamente. Sí. Y allá también están trabajando ya con los mozos, ¿verdad? Pero entonces es así, estamos buscando que la gente conozca, que pueda aprovechar. Ahí, por ejemplo, un funcionario que tenía ya 38 años de antigüedad como mozo fue el que nos ayudó a construir todos los perfiles. Él nos contó qué tiene que hacer un buen mozo, qué tiene que hacer una persona para preparar una mesa, y en base a esa experiencia de esa persona que aprendió empíricamente, se pudo certificar a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y bueno, la certificación también busca fortalecer el capital humano, mejorar la empleabilidad, además genera oportunidades, muchas oportunidades para los mismos trabajadores en el mercado laboral. Es así esto, ¿verdad? Así mismo. Bueno, así mismo. Alfredo Mongelos, muchas gracias. Tenemos que despedirte lamentablemente porque yo quisiera volver a encontrarnos aquí y seguir hablando de este tema porque es fundamental. Hay que formar a nuestra gente. Recursos humanos necesitamos nosotros. Así mismo. Y la gente tiene que tener conciencia del trabajo que está haciendo. Que si se esfuerza, siempre va a tener trabajo. Siempre va a tener trabajo si uno se esfuerza, en el ámbito que sea, ¿verdad? Si uno lustra bien el zapato, antes había ahí en las plazas, ahora creo que hasta desaparecieron ya, o si uno lo que haga bien. Esa es mi teoría, mi filosofía, mejor dicho. O sea, que lo que uno haga, que haga bien, simplemente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Mongelos, titular del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral del Paraguay. Un abrazo grande a Ignacio Martínez también desde aquí. Saludos a Ignacio. Sí, Sinafocal es una gran institución que abre las puertas a toda la gente que quiere formarse y quiere aprender y quiere escuchar, porque uno tiene que tener conciencia de que en la vida uno tiene que ser algo o ser alguien, ¿verdad? Y se tiene que formar. No cae de arriba gratis nada. Tiene que esforzarse uno.